después de una jornada laboral seguramente cansados incluso, tomando este tipo de charlas, ¿no? Participando en este tipo de eventos. Bien, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, en cuanto puedan visualizarla. Entiendo que ya se ve. Bien, desafíos de ciberseguridad en OT para empresas eléctricas es lo que nos trae hoy acá a comentarles un poquito de lo que nosotros estamos viendo en NTT Data como desafíos para nuestro sector, específicamente en materia de ciberataques. Si bien ya me presentaron brevemente, comentarles, yo soy ingeniero informático con maestría en proyectos, trabajo en NTT Data, tengo 17 años en seguridad de la información. He entrado al mundo de OT de la mano de las empresas petroleras que también trabajan con entornos operacionales, trabajan con sistemas de control industrial muy similares a los que hay en los rubros industriales, eléctricos, etcétera. Una de las certificaciones justamente que mencionaba Sarita es esta GIXP, que es una certificación internacional específicamente en ciberseguridad industrial, ya que tenemos muchas certificaciones en seguridad, pero hoy en día el desafío nos lleva a especializarnos en este tipo de entornos, ya que son delicados, tienen su particularidad, tienen su propia criticidad y tienen sus propios criterios para proteger. Entonces, también soy miembro de lo que es ISA, International Society of Automation. Es una sociedad que se encarga específicamente de los estándares de automatización en sistemas de control. Seguramente varios colegas acá también son miembros de ISA, muchas organizaciones son miembros de ISA. Esta organización rige lo que son los parámetros para lo que es automatización y control industrial. Antecedentes de lo que estamos viendo como ataques o la preocupación para la ciberseguridad industrial en nuestros entornos. Desde 2010 que se vienen los ataques a entornos industriales en general, no específicamente al sector eléctrico, pero sí el 2010 ha sido un hito para la ciberseguridad industrial cuando este virus, Stuxnet, ha sido creado para atacar una planta iraní, en este caso una planta nuclear. Ese ha sido el hito, ese ha sido como el puntapié inicial para hacernos preocupar a las personas que trabajamos en el plano industrial, ya no solamente, como les decía, en el sector de la banca, sino que se ha visto que hay mafias organizadas que tienen la capacidad, la motivación y sobre todo la subvención económica para tener blancos a esta escala. Y cuando hablamos de ciberseguridad industrial, estamos hablando de este tipo de ataques. Cuando hablamos de este tipo de ataques, no estamos hablando de ataques particulares que se pueden dar a empresas privadas, a veces por un tema de que algún atacante quiera entrarse al banco para robar una cuenta a una persona. Aquí estamos hablando de escalas incluso a nivel de ciberguerra, a nivel de mafias y de intereses que pueden haber entre países, ¿no? Atacar a la soberanía de una nación, ¿no? Y nuestro sector, el sector industrial en su conjunto, sea eléctrico, petrolero, son servicios básicos para las personas. Entonces, hoy en día las guerras han cambiado, ¿no? Ya no es tanto el tema de solo pistolas, láser, bombas. Ustedes han visto lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. También se han dado muchos ciberataques. Es decir, el plano de la guerra ha pasado al entorno digital para llegar a atacar a sectores estratégicos para una nación. Entonces estamos hablando de que esto es crítico no solamente para una empresa, es crítico para el país. Entonces por eso es que muchos países están empezando a trabajar en regulaciones y exigencias, tratándolos como sistemas críticos para el país, ¿no? De hecho, en España, este tipo de empresas y este tipo de infraestructuras, ya sean petroleras, eléctricas, son catalogados como, están dentro de la ley LPIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Y están reguladas, así como los bancos son auditadas, les piden una serie de políticas de seguridad, los auditan, les piden evidencia de cumplimiento en temas de ciberseguridad específicamente. ¿Por qué? Porque se ha visto que a lo largo del tiempo se han ido dando una serie de ataques específicos, incluso como este que vemos aquí de Tritón, ¿no? Que ataca a los sistemas Triconex, a sistemas SEAL, es decir, a los sistemas que nosotros tenemos de protección en cualquier planta, ¿no? Ya sea refinería de petróleo, subestación eléctrica. No solamente se ataca a los PLCs,
a nuestros componentes, a nuestras máquinas de ingeniería. Se ataca a sistemas incluso que son de seguridad en el sentido de salvedad, de protección de personas. Un ataque como estos, como aquí sabemos que la prensa a veces es demasiado sensacionalista, ¿no? Y nos dice un malware capaz de destruir el mundo. ¿Por qué lo llaman así? Porque este malware podía dejar inactivo a un sistema que se encarga de la protección de la planta, de la protección en caso de una falla, en caso de una explosión, en caso, eh, eh, ustedes saben que un sistema SIS está justamente para eso, para proteger cuando había una falla, para proteger no solamente la infraestructura, proteger la salud, la vida de las personas, el medio ambiente. Entonces, que te ataquen este tipo de sistemas de protección quiere decir que los atacantes están llegando muy lejos. Apagón en Puerto Rico deja 400.000 personas sin luz. Se atribuyen ataques eléctricos. Otro lado, en otra noticia vemos 300.000 clientes de Luma Energy se quedan sin electricidad en el 2021. Vemos una serie de ataques a países. Incluso se creía ahí que estaba atacado Perú en temas de ransomware. Nosotros que trabajamos con varias entidades de diferentes rubros hemos visto infinitos casos de ransomware, por dar un parámetro de que son muchas las empresas atacadas con ransomware y eso también afecta a nuestras empresas en el sector eléctrico. Hackers rusos intentaron sabotear la red eléctrica de Ucrania, autoridades e investigadores. El 2022, bien fresquita esta noticia, como les comentaba, el tema de las guerras ha pasado a un plano digital y se atacan también este tipo de infraestructuras para dejar pues mal parado una nación. La red eléctrica de Estados Unidos ha sido hackeada por desconocidos, 2017. 2016, la mayoría de ataques a infraestructuras de una nación vienen a través de la red principal de una empresa. Hackers sabotean sistema eléctrico interconectado en España y Estados Unidos. Son muchas noticias que nosotros vemos de este tipo que seguramente ustedes también han podido ver. Y hoy queremos comentar un poquito de qué se trata y cuáles son los desafíos y cómo incluso podemos empezar con una implementación de protección en nuestra industria. Hablamos mucho de OT, hablamos mucho ¿no? de estos términos OT, ICS, la relación que tienen. En ciberseguridad industrial no solo tratamos de los sistemas SCADA, de hecho, más crítico aún, estamos hablando de sistemas DSS, no solamente ver telemetría, sino un sistema que te controle toda la planta como es un DSS, los Delta Vs, WonderWorks y demás que te hacen que si fallan estos sistemas realmente nos pueden causar un gran daño a la organización. Todos estos sistemas de SS, escadas, Fire and Gas y demás son parte de lo que es OT, ¿no? De hecho, si tenemos escadas de SS, vienen a estar en el conjunto de los sistemas de control industrial, ¿no? En inglés, y esto a su vez dentro del conjunto de tecnologías operacionales. ¿Por dónde empezar una implementación de ciberseguridad industrial? A veces nos han sabido contactar empresas y nos dicen, queremos un servicio, queremos que nos ayuden a proteger la ciberseguridad de nuestra organización. Son empresas del plano industrial y pues nos piden que les hagamos una prueba de hackeo, ¿no? De hackeo ético, ¿no? Simular que somos hackers para intentar vulnerar sus controles, atravesar los controles que tienen y ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde podría llegar un intruso en su red. Sin embargo, nosotros recomendamos que uno inicie o que la empresa inicie con un assessment antes de empezar con este tipo de pruebas técnicas, ¿no? Como la que vemos en pantalla, que nosotros podemos ir con la laptop, con nuestras herramientas de hackers y simular un ataque y descubrir vulnerabilidades. Puede ser una interesante estrategia si es que yo quiero ver qué vulnerabilidades técnicas tengo y parchar de momento. Lo malo de esto es que yo solamente estoy apagando fuego y no estoy atacando el problema de fondo. El problema de fondo puede ser empezando de una cultura organizacional orientada a ciberseguridad. Si mi organización no está muy madura en ese aspecto, pues de nada me va a servir parchar hoy día y tener mañana pasado otra vez otro tipo de puertos abiertos. Entonces, siempre recomendamos que se empiece con un assessment, ¿no? Un ASIS, un análisis de la situación actual, un análisis de brechas, de cómo estoy en este momento, no solamente a un nivel técnico, ¿no? Sino a un nivel de cumplimiento, a un nivel de cómo estoy frente a las normas de ciberseguridad industrial a nivel internacional, que después de esta exposición, Julio les va a comentar un poquito más sobre este tipo de normas.
Entonces, nosotros en este assessment hacemos diferentes tipos de evaluaciones, sean visitas, sean no, recabar evidencias. Con el tema de la pandemia ha habido mucho trabajo remoto. Eso por un lado de cómo se lo trabaja el assessment, ¿no? Llegar hasta el mismo, hasta evaluar los sistemas de control industrial. En esta parte se puede decir que es similar a la parte de IT, de pedir ciertos controles, cómo son los procedimientos y ¿no? Y tener un panorama global de cómo está la organización en temas de ciberseguridad a nivel de OT. Un desafío de seguridad son los sistemas desactualizados, ¿no? Algo que podemos comentar a grosso modo, un común denominador y un desafío actual en nuestras industrias es que los sistemas SCADA muchas veces están sobre Windows vulnerables, algo que vemos bastante. ¿Y esto debido a qué? Debido a que la particularidad que tenemos en sistemas de control industrial, la particularidad que tenemos en una planta, en una subestación, es que no es tan fácil hacer un cambio, ¿no es cierto? Hacer una gestión de cambios en IT ya es difícil porque tienen que esperar a un fin de semana al mes, programar, planificar cuál va a ser el cambio del software que van a realizar, evaluar que ese cambio no impacte en la operativa de negocio, incluso tener un plan de contingencia en caso de que falle. Ya es complicado en IT, imagínense en nuestros entornos OT. Eso es mucho más complicado porque pues puede haber una repercusión mayor. Muchas veces no existe ni siquiera el parche o el fabricante no tiene el parche para las aplicaciones o el software que yo estoy utilizando en, en mi empresa. Y además y eso me lleva a que yo tenga muchas veces software de hace varios años. Nos ha pasado en muchas plantas que visitamos que nos dicen, sí, esto lo han implementado hace 5, 6, 7 años y de ahí nadie más lo ha tocado, ¿no? Vino el proveedor, lo configuró, lo instaló, no se capacitó y se fue y no es más, ¿no? Ahora, incluso algunos ni siquiera tienen una renovación de contrato de soporte, ¿no? A veces por tema de costos o por un tema de que ya hay un conocimiento adquirido en la empresa, eh, no, ya no contratan otra vez o ya no renuevan un contrato de soporte y eso hace que también se pierdan las actualizaciones de software. Software desactualizado significa software vulnerable en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque si hay una nueva versión de software, no siempre es porque hay una mejora, sino porque está viniendo a cubrir un parche de seguridad. Entonces, esto es lo que aprovechan los atacantes para justamente vulnerar nuestros sistemas. Lo primero es cuando encuentran sistemas vulnerables. Y nos pasa muchas veces que en IT, por ejemplo, ya no encontramos tanto software como Windows 7, no, o Windows Server 2008, porque para ellos quizás es un poquito más fácil hacer el update, hacer la actualización. Pero en cambio en nuestros entornos OT, es un poco más complicado, porque dentro de ese Windows Server 2008 puede ser que esté corriendo mi Delta V, esté corriendo mis sistemas DSS y no tengo un soporte y yo no me voy a animar a hacer ningún cambio porque estamos todo el tiempo en producción, ¿no? A diferencia de IT, donde en IT pues tienen un horario pico que es el horario laboral o un horario transaccional. En OT yo estoy trabajando 24/7 y mi operativa es 24/7 y tengo que esperar quizá a un paro de planta programado o no programado para recién poder hacer este tipo de actualizaciones. Entonces tengo ese tipo de limitaciones. ¿Y qué significa esto? De entrada, tener un Windows 7, un Windows Server 2008 es un sistema operativo vulnerable. Y si no hago el update, el upgrade, mejor dicho, a una versión Windows 10 para mis estaciones de ingeniería, a un Windows 2016, por lo menos tengo que aplicar los parches de emergencia y mejor si estoy apoyado en mi proveedor, porque si no va a pasar lo que hemos podido hacer nosotros al realizar nuestros tipos de pruebas. Nos conectamos a la red para que sea una prueba controlada y tomamos un control del DCS, tomamos control de los sistemas SCADA de manera no autorizada. ¿No? Obviamente dentro de una prueba controlada, pero al fin y al cabo no deberíamos poder hacerlo. Es decir, cualquier operador o cualquier panelista en mi planta no debiera poder aprovechar una vulnerabilidad y tomar control del DCS o de un sistema SCADA. Sistemas Fire and Gas, por ejemplo, que son sistemas críticos en cualquier planta,
También, ¿no? Parece ser críticos, hemos visto que muchas veces utilizan PLCs, RTUs, utilizan dispositivos que ya son muy viejos, muy obsoletos, no solamente en el plano físico, no solamente con una obsolescencia tecnológica y devaluados contablemente, sino también a nivel de seguridad, que no tienen características de seguridad, no tienen opciones de seguridad, no tienen protocolos de autenticación. Entonces eso conlleva abrir una gran brecha de seguridad. Cualquiera puede estar entrando. No solamente hay que pensar en que un atacante quiere entrarse a mi empresa o a mi planta eléctrica. Hay que pensar incluso hasta en un malware que viene en un pendrive que podría hacer estragos en mi red. Un malware que va a atacar y destruir archivos y conexiones de cualquier sistema, porque también hay ese tipo de malwares. Entonces uno pone un malware infectado en la red y me puede interrumpir las operaciones hasta sin querer queriendo, como dice, ¿no? Como dice el chavo. Y eso también hay que pensar en ese tipo de riesgos, en ese tipo de amenazas, ¿no? No siempre en que a mí los hackers rusos no me preocupan porque no están fijándose en mi empresa. O los hackers chinos ahorita están ocupados en otra cosa. Hasta un malware que no está dirigido a mi organización me puede causar daño. Mito. Nosotros no nos conectamos a Internet. Esto es algo muy común que escuchamos y por eso lo traemos acá como un desafío de que nos comentan los clientes que visitamos o potenciales clientes, nosotros no nos conectamos a Internet y por lo tanto estamos a salvo. Pero sucede que Internet no es el único vector de ataque, es decir, no es la única entrada por donde pueden vulnerarme o donde pueden atacarme, sino que hay otras más. Aquí vemos estas, ¿no? Estas caritas. Puede ser el caso que comentaba, un pendrive que viene por un empleado que trae un pendrive infectado o un proveedor que trae un pendrive infectado, alguien de soporte que va a venir a hacer una tarea específica y muchas veces tenemos el antivirus instalado en nuestra red industrial, pero el antivirus no está actualizado. Ya sea por un tema de que, a diferencia de IT, donde tienen un servidor antivirus que lo está actualizando minuto a minuto, está revisando si hay, chequeando si hay nuevos plugins antivirus, si hay nuevas firmas antivirus, si hay actualizaciones antivirus, en OT es diferente, ¿no? En OT, incluso en algunas empresas tienen la política de que llega un parche o llega, mejor dicho, una actualización de antivirus, yo no la puedo aplicar en ese momento por el riesgo de que no sabemos qué puede ocasionar. Entonces hay un delay de 1, 2 días, 3 días hasta que estemos seguros de que los parches antivirus no van a ocasionar ningún daño en mi operativa. Entonces, tengo 1 o 2 días se puede decir, donde estoy expuesto, pero en otras organizaciones es peor. Tenemos donde hay meses o incluso un año fácilmente donde no actualizan la base de datos de antivirus. ¿Por qué? Porque es manual, porque no existe una DMZ, es decir, no existen servidores dedicados a proteger la red OT. La red OT está aislada, no tiene un servidor de antivirus y incluso lo que hacen los operadores o la gente de mantenimiento es actualizar manualmente el antivirus para, porque no tienen un servidor de antivirus. Y eso hace que cuando es un proceso manual sea irregular, es decir, no se actualiza continuamente y se puede dejar meses sin actualizar, o se actualiza cuando ya viene la auditoría. Y me quedo expuesto. De nada me sirve un antivirus potente si no está actualizado. Es un flaco favor para mi seguridad, es un flaco favor para mi infraestructura. Tiene que estar actualizado lo más cercano a la fecha. Otro es las laptops infectadas. Está bien, no dejamos entrar pendrives, pero viene otra vez un proveedor, viene algún contratista y viene con una laptop que no es de la compañía y su laptop eh, no ha tenido las revisiones de seguridad y está infectada, ¿no? Y igual me transmite virus, me transmite malware o a través de ese laptop pueden entrarse a mi red industrial. O un módem, finalmente también algún módem que está conectado en la red, un módem no autorizado, un módem rebelde. También hemos visto este tipo de casos yo lo he visto bastante en plantas alejadas, en plantas petroleras en este caso, ¿no? Como están alejados en la punta de la montaña, tienen un pozo petrolero. eh, lo que hace la gente, como por el horario que tienen, que es un horario muy complicado, a veces tienen, perdón, ni siquiera es un horario, eh, el modo de trabajo, el calendario que tienen de trabajar
21/7, 21 días en campo, 7 días en casa y demás. Entonces, hace que ellos necesiten o requieran comunicarse con sus familias, tener algún tipo de entretenimiento. Entonces, como la red está controlada, lo que hacen es instalarse sus propios módems de internet para poder tener salida abierta, ¿no? O sea, a chat, Facebook, YouTube, etcétera, entretenimiento, y terminan abriendo una puerta para que entre malware, para que entren atacantes, para que entren todo tipo de software malicioso. Entonces, bueno, CDs quizá ya no se utiliza mucho, DVDs tal vez en equipos que sí lo soportan, pero vemos que hay muchos vectores de ataque que no solamente es Internet. O finalmente, yo sí tengo mis dispositivos de seguridad. Puede ser que mi red, ¿no? Entrando un poquito a la parte técnica, entiendo que no todos acá estamos bien metidos en la parte de redes, ¿no? de IT, pero a grosso modo comentarles que yo puedo tener mis dispositivos de seguridad en la red. Puedo tener un firewall, como se conoce, que me controla los protocolos de entrada y salida a mi red, pero si no está bien configurado, si no está actualizado, si no está frecuentemente revisado, puede igualmente dejar abiertos protocolos inseguros o protocolos por donde entidades, no siempre desde Internet, sino terceros, se pueden conectar a mi red y hacerme daño. Es muy común que en una planta yo no estoy tan aislado como parece, ¿no? Hay conexiones de parte de nuestros proveedores, a veces el regulador también necesita tener alguna conexión conmigo, o finalmente con otro tipo de industrias dentro o de empresas dentro de mi rubro, o finalmente algún socio, algún socio del negocio mismo con el que tengo algún tipo de interconexión, y ahí es donde necesito tener un firewall bien configurado a nivel de red. Evolución de las amenazas en sistemas de control industrial. ¿Por qué preocupa más ahora? Si redes eléctricas ha habido desde hace mucho tiempo, tenemos plantas hace mucho tiempo, ¿por qué recién ahora se habla de esto? Las redes de planta y las redes corporativas se unen cada vez más, están expuestas a las mismas amenazas. Digo se unen porque nos ha pasado en varias plantas, visitando a varios amigos, clientes, donde nos dice, yo tengo la red OT totalmente aislada de la red IT, entonces no, aquí no nos preocupamos del tema de seguridad porque estoy aislado, o sea, soy una isla y no me llega no me llegan las amenazas. Pero esa no es la mejor solución. Aislarse no es lo mejor. Hoy en día la gerencia, la alta gerencia requiere tener información en línea para la toma de decisiones, ¿no? Requiere estar lo más informada posible. Estamos hoy en día en la era de la información, de estar todo el tiempo, de tener a mano los datos. Entonces, la mayoría de las empresas, con todo lo que es transformación digital y lo que es el tema de reporting, necesitan consumir, consultar los datos de la operativa de nuestra red OT en línea, los datos de la producción, los datos de todo lo que está trabajándose en OT, tenerlo en línea. No esperar a que llegue manualmente al día siguiente o varios días después o que se esté consolidando todavía y luego me llegue trabajado o quizá con errores. Se requiere en línea. Entonces, eso ha provocado o está provocando en las empresas que hagan conexión directa entre la red de OT, que está muchas veces alejada. Ustedes pueden tener una subestación eléctrica en una provincia, en un lugar muy alejado, en una zona rural, pero al necesitarse esa información en línea, lo que están haciendo en muchos casos es poner conexión directa, ¿no? Hacia las oficinas en ciudad, hacia la oficina central. Una conexión que apenas le ponen un firewall o algún tipo de control de protocolo y no es más. O finalmente ni eso, ¿no? Una conexión directa y las mismas amenazas o un malware que puede entrar a IT va a llegar fácilmente a mi red OT. Incluso si yo tengo algún tipo de dispositivo de seguridad, si no está bien configurado, va a llegar. Entonces, y muchas veces es difícil tener un dispositivo bien configurado. ¿Por qué? Porque yo necesito consumir servicios, necesito un servidor de antivirus, necesito servidores de actualizaciones, necesito gestionar mis usuarios dentro de la red OT, porque también es algo que frecuentemente nos pasa. Visitamos una planta y que está aislada efectivamente, pero ahí adentro es donde está el problema, ¿no? Todo el mundo tiene los usuarios administradores, todo el mundo trabaja como administrador. Si alguien es administrador del Delta B, del DSS, te apaga la planta en el momento que quiere, ¿no? O en el momento, no, tal vez no tan que quiere,
pero si quisiera, lo puede hacer. Si es administrador del Delta B, lo va a hacer. Cada vez se usan más estándares en común entre IT y OT. Antes la automatización consistía en que yo tenía todo analógico en OT, podía tener mis conexiones coaxiales, podía tener algún tipo de conexión directamente cuando manejamos relés, directamente s- una conexión por relé. Pero ahora ya todo es a través de IP, a través de tecnología Ethernet como la que tiene IT, por un tema de velocidad, calidad y rendimiento en la comunicación. Entonces, al ser más parecidos a IT en tecnologías, también esas amenazas que hay para IT, pues me pueden consumir a mí, me pueden atacar a mí. Los protocolos de comunicación y sistemas de control industrial no fueron fabricados pensados en ciberseguridad, pensando en ciberseguridad. Desde los años 70, los protocolos que ustedes conocen seguramente en las redes OT, Modbus, Profibus, etcétera, este tipo de protocolos han sido pensados en la operativa, en que la operativa sea rápida y funcione. ¿Por qué? Por la criticidad que tenemos en OT. Y está bien hasta cierto punto, pero lo malo es que en esas épocas no se pensaba en seguridad y hasta ahora seguimos utilizando ese tipo de protocolos. De que funcionan, funcionan, pero no tienen seguridad. No han sido fabricados pensados en eso. Hoy en día ya se fabrican protocolos pensados en seguridad, pero todavía tenemos algo híbrido, ¿no? Tengo protocolos seguros, protocolos inseguros por donde pueden atacarme. Los controladores, los PLCs, son el cerebro de las operaciones industriales y se conectan como un equipo más a la red. Ya sea un ROC RTU, PLC, ya tienen una IP, entonces a través de esa se puede atacar, ¿no? Es decir, cualquier dispositivo que tenga una dirección IP es atacable. No es lo mismo que decir vulnerable, ¿no? No sabemos si tiene vulnerabilidades conocidas o no, pero si tiene IP ya se puede intentar atacar. Eso es a lo que me refiero. Las redes industriales ya son objetivos de los hackers. Bueno, desde hace tiempo, pero cada vez son más atractivos. Estaba viendo una noticia recientemente. En el Perú invirtió 42 millones de soles en nueva subestación eléctrica del 11 de marzo del 2021, ¿no? Del año pasado. Me llamó la atención, esto es algo muy bueno, ¿no? La subestación eléctrica es la primera 100% digital. Excelente, genial, ¿no? Estamos pasando a lo que les comentaba, la era de la digitalización, pasar a todo lo que es el plano digital, pero esto conlleva a que pongamos los ojos en las amenazas que también trae esta nueva y buena tecnología. Trofeos para un hacker o para un hackeo en sistemas SCADA, en nuestros sistemas industriales. ¿Cuáles serían los objetivos o los targets que tiene? Lo primero que va a querer ver, o lo que, no lo primero, porque quizá el tarro de miel o lo más atractivo que podría haber para un atacante son los PLCs, ¿no? Los RTUs, el cerebro que tiene la planta, los cerebros que tiene la planta. Más allá de que yo pueda tener, haciendo redundancia, los PLCs, pueda tener una serie de PLCs, eso sí, me garantiza funcionalidad, pero no siempre me va a garantizar seguridad ante un atacante. Las estaciones de trabajo de ingeniería de los operadores, sobre todo de ingeniería, también son un activo llamativo, interesante para un atacante. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra mucha información sobre los procesos, información sobre la producción, información de configuración. Es más, ellos tienen acceso más privilegiado. Documentación técnica de proyectos. De hecho, es así como han atacado ¿no? a varias plantas, entrando a documentación que puede haber de los proyectos, documentación técnica. Historiadores o las bases de datos de nuestros sistemas OT. HMIs, las interfaces máquina-humano. Uno dirá, pero me atacan el HMI y el HMI, yo puedo vivir sin un HMI, ¿no? Si un atacante me deja sin visualización del HMI, no pasa nada, la operativa, la planta sigue funcionando. Y es verdad, pero no queremos que un atacante llegue a un HMI, un panel que tenga la capacidad de tener acciones, ¿no? No solo visualización, que tenga la capacidad de cambiarme el proceso o cambiarme ciertos pasos del proceso. Alarmas también, que un atacante tenga la capacidad de llegar a las alarmas y jugar con las alarmas, disparar alarmas, sean falsos positivos, y no solo distraen, sino que cuando realmente se requiera una alarma, hacer uso de una alarma o actuar tras una alarma, ya nadie le va a prestar atención, porque van a decir, ah, otra vez esta alarma está chillando, está mal, nadie le va a dar importancia.
De hecho, hay ataques distractivos así, ¿no? Distraen con alarmas y mientras la gente se distrae en la alarma, el atacante ataca a otro activo. Controlador lógico programable. Entonces hablamos de los PLCs famosos que están en todas las plantas, en cualquier subestación eléctrica tenemos nuestros PLCs. Y decíamos que los protocolos comúnmente usados, Modbus, Profibus, etcétera, no vienen con seguridad. ¿A qué me refiero cuando digo que no vienen con seguridad? Que no vienen con cifrado, es decir, no encriptan el túnel por donde pasa la comunicación y tampoco vienen con autenticación, es decir, no piden usuario y contraseña. Las nuevas versiones de algunos protocolos, ¿no? Ustedes, OPC, por ejemplo, que es muy común, eh, cuando vienen, cuando vienen en modo propietario, es decir, ya han sido trabajados por algún fabricante, sí ya vienen con estas capacidades. Yo me puedo comprar un producto de paga, un Rockwell, etcétera, y ya me va a venir con esta protección extra. Pero si hablamos de algo nativo o de algo legacy, un sistema heredado, pues va a venir así, de manera insegura. ¿Cuál es el problema típico? Más allá de lo tecnológico, vemos un problema de comunicación. Entre IT y OT muchas veces, esto parecería un tema menor, pero es un tema de fondo porque es un tema de gobierno, si lo vemos desde una perspectiva organizacional. Es un tema de gobierno organizativo, porque no sé, a veces hay un tema de que IT quiere tomar control de los sistemas OT, porque dice aquí, si tiene dirección IP, viene a mi mambo, ¿no? Viene a lo mío, yo tengo que controlar, voy a administrar y ustedes me van a pedir permiso cuando quieren utilizar. Y eso es algo que no nos gusta en OT, que no, de hecho no está bien, no está bien visto, tampoco es algo que se recomienda. Y por el otro lado, desde OT también está la perspectiva de decirle a IT, no, tú te encargas de tu red IT, de red de datos, pero OT no me tocas, nosotros tenemos nuestras propias políticas y como si fuera otra empresa prácticamente y tenemos nuestro propio mundo, ¿no? Entonces, y se cierra la puerta a IT. Entonces aquí vemos que el tema de comunicación debe estar claro a través de líneas ¿no? A través del gobierno, a través de dejar claro cuáles son las responsabilidades, quién es el owner. El owner va a seguir siendo OT, ¿no? En una planta, el jefe de planta o el gerente de operaciones. Se recomienda que sea el nivel más alto, el owner, el propietario del activo. Generalmente la gerencia pues recae estas funciones de owner en el gerente de operaciones a nivel general de todas las plantas, de todas las subestaciones, y dentro de cada subestación o dentro de cada planta un jefe de planta que puede ser como un custodio de la seguridad, es decir, alguien que se encarga de que las políticas que han sido aprobadas por el owner se apliquen. IT, y IT está como un soporte. IT viene a apoyarnos como un soporte en el caso de que se necesite, por ejemplo, no, transformar la red, poner dispositivos de seguridad entre IT y OT, porque la gerencia está pidiendo interconectividad y está pidiendo datos. IT me puede ayudar mucho en el soporte de actualización, mantenimiento de los sistemas, pero ese es su rol. Generalmente lo que se recomienda es que venga a ser un nivel de soporte. Voy a correr un poquito porque veo que estamos sobre la hora. Otro mito es que nuestros sistemas de seguridad nos van a proteger, ¿no? Eso es un mito que yo tengo en mi planta, un SIL certificado nivel 3 o nivel 4 que ha sido probado y que en caso de que cualquiera de mis PLCs o cualquier componente falle o cualquier instrumento falle en mi planta, yo tengo mis sistemas. Sucede que eh, esto me protege de riesgos, pero no de ciberriesgos muchas veces, ¿no? Hay una serie de dispositivos, de atacantes, o una serie de, no solamente hay que ver el malware como un ataque o los hackers, sino también sucede que hay dispositivos a la venta que un atacante o una persona malintencionada puede utilizar. No sé si se logra ver bien en pantalla, aquí lo que traigo. Ya sé, es por el tema de la luminosidad. A ver, ahí, creo que ahí se ve mejor. Por ejemplo, ahí pareciera que es un pendrive. Yo lo he abierto a mi pendrive y parecería un pendrive, pero en realidad es un teclado. No, parece un pendrive, pero es un teclado. ¿Por qué es un teclado? Porque tiene firmware de teclado. Este es como un pendrive, es un USB, pero que está manipulado para que tenga un firmware de pendrive. Es decir, en las empresas donde tienen protección para que el USB no permita meter pendrives de almacenamiento, robarse información, meter virus, hay organizaciones que tienen software que protege contra ese tipo de pendrives.
Pero si uno mete este tipo de dispositivos, no va a ser reconocido como un pendrive. Por el firmware va a ser reconocido como un teclado y lo va a dejar pasar. Y al dejarle pasar, va a dejar pasar el malware que viene porque también viene equipado con memoria. Viene con una SIM. No se logra ver bien, pero está ahí la SIM. En la foto, de todas maneras, en la imagen de la PPT pueden ver que tiene una memoria aquí, una mini memoria como la del teléfono celular y tiene un firmware de teclado, ¿no? Entonces es un dispositivo fabricado específicamente para hacer daño. Ahora, estos dispositivos los venden en... Yo tuve la oportunidad de ir un par de veces a una conferencia bien grande que existe de hackers en Las Vegas, en Estados Unidos, que se llama DEF CON. Oh, antes de la pandemia acudían 18,000 personas. Era tan grande el evento que lo hacen en 3 hoteles porque no alcanzan las salas. Es un evento de hackers y muchas de las ponencias son sobre ataques a sistemas de control industrial. Incluso han habilitado un pabellón para hacer demos de ataques a sistemas de control industrial. Creo que tengo en láminas siguientes algunas fotitos de cómo ellos recrean ataques a plantas. En lo que es OT, a diferencia de IT, tenemos una diferente prioridad. La seguridad tiene 3 pilares, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Sin embargo, en OT, si bien estos 3 para mí son importantes, se prioriza la disponibilidad, ¿no? Por un tema de que nuestro servicio debe ser garantizado 24/7 y es bien notorio cuando no funciona 24/7, ¿no? Un apagón o cualquier tipo de interrupción es bien notorio. Entonces, quizá tenemos diferente tipo de peso en este criterio. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos como otro hito? Adelantándome un poco, yéndome a la parte técnica, que se tomen modelos de referencia, estándares como los que nos va a comentar Julio más adelante. Y uno de esos estándares es la IEC 62443 y ISA 99, ¿no? Estos dos estándares que se han fusionado para formar lo que es la IEC ISA 62443. Los que están registrados en lo que es ISA, por ejemplo, seguramente tienen acceso a este tipo de normas. Esta es la norma de ciberseguridad industrial y nos da modelos de referencia de cómo debe armarse una red industrial a nivel de los equipos que tiene, ¿no? Para separar, para segmentar más que separar lo que es la red de negocio. ¿Por qué? Porque se requiere que esté la alta dirección, conozca esta información, esté interconectada a la red de datos. Hoy en día ya no sirve mucho estar aislado del mundo porque se necesita trabajar con información. Implementar una DMZ. ¿Qué es una DMZ? Es una zona desmilitarizada, es decir, una zona exclusiva donde se ponen equipos para dar servicios a la red OT. ¿Qué tipo de servicios se le da? Actualización de sus antivirus, actualización de sus sistemas, parches, se les da file server, es decir, un servidor para compartir archivos, para evitar el uso o reducir el uso de USB. Se les da un servidor de logs, es decir, para tener registros y poder hacer investigaciones en caso de que algo pase en los sistemas. Se pone un sistema de autenticación, un sistema propio, un Active Directory propio. Los que trabajan un poquito más relacionados con IT seguramente se dan cuenta que mi Delta B o mi DCS, perdón, tiene su propio Active Directory, no es el mismo Active Directory que tiene IT. Entonces yo tengo que tener mis propios sistemas, así como IT tiene su CPD, su centro de datos con sus servidores que le dan servicio a toda la red de la compañía. Yo en OT también tengo que tener lo mismo, ¿no? Tener mi propia red que le va a dar servicios a mis equipos hasta llegar incluso a darles servicios a, no solamente a los equipos de ingeniería, sino también a mis controladores. Entonces, la idea es segmentar con equipos. Aquí prácticamente lo que uno va a tener es equipos, dispositivos de seguridad. Hay que tener unos dispositivos de seguridad. Nosotros en las consultorías, obviamente, a esto lo llevamos a mucha más profundidad, a mucho más tema técnico. Hay que hacer aquí una serie de revisiones, protocolos. No es tan fácil como lo estoy pintando en la lámina, pero quiero darles un bosquejo general de que seguridad en OT ya tiene varias cosas por hacer para que podamos protegernos, ¿no? Hay que tener esta DMZ que es muy importante. Antes, una DMZ entre mi red corporativa y entre mi red industrial, donde yo tengo equipos de ingeniería, tengo mis controladores y tengo los instrumentos. Los mismos fabricantes utilizan este modelo de referencia, ¿no? Un Delta B para DCS nos recomienda que yo tenga este tipo de red. Proteger los HMI, les decía, en IT
Tienen sus propias políticas, pero en OT también tenemos que tener políticas para proteger los HMIs. No, si bien uno puede trabajar tranquilamente sin un HMI, me da solamente visualización, dirán algunos, no, no es crítico, pero sí que alguien que no debería tener autorización de conocer el proceso de ingreso a un HMI de manera no autorizada, no está bien. Se requiere hacer hardening, es decir, configuraciones de seguridad para que esté protegida. Protección de puertos USB también. Antiguamente se utilizaban estos candaditos, como el que veo que muestro acá en la red OT. También en la cámara voy a mostrar. Son protectores de puertos USB, ¿no? Y hay una llavecita especial que viene y abre y cierra los puertos USB de manera física. He visto algunas plantas industriales que protegen sus USB en equipos de ingeniería, en sistemas DCS, y en diferentes equipos que tengan USB, los tapan, ¿no? Los protegen para que no venga cualquiera y inserte un pendrive malicioso o robe información o finalmente llene de virus al equipo y le pase, ¿no? Alguna vez me ha pasado que me han llamado así de manera particular y me dicen, mira, tengo, ¿no? Algún colega de alguna planta y me dice si le puedo ayudar porque le entró un virus a alguno de sus equipos de DSS y que, bueno, estaba infectado y le borró los datos. ¿No? Y hay que hacer una recuperación. O finalmente hubo una tormenta, una lluvia muy fuerte o algún tipo ambiental o algún daño o finalmente una muerte súbita de disco duro y se quedaron sin información y no tenían backups. Entonces es importante que en la red MZ yo también tenga backups. Bien, entonces en tema de USBs, la protección física puede resultar, pero no es lo mejor porque a veces se requiere también hacer una gestión. En esta planta que yo les hablo, sucede que la llave la tenía todo el mundo. Es más, la llave la tenían ahí puesta para que cualquiera abra y saque los candaditos de USB. ¿Por qué? Porque al principio estaba controlado, pero a medida que pasaba el tiempo la gente necesitaba transferir información. Entonces han empezado a abrir los puertos USB a diestra y siniestra y era mejor no tener nada. Entonces, por eso es que se recomienda tener quizá dispositivos más avanzados que me hagan la revisión de puertos USB cuando un proveedor, un contratista o alguien externo va a traer su USB para trabajar, necesita para trabajar, pero también hay que controlar, uno, que no tenga virus y dos, cuando se vaya, que no se lleve información. Lo que hacen este tipo de consolas es revisarte virus, hacerte un enrolamiento y cuando te vas a ir te hace un checkout. Y si la persona se va con el pendrive sin pasar por la estación, se está llevando un pisapapeles, un pendrive que no le va a servir porque está encriptado. Entonces, es importante que haga el check-in y el check-out, ¿no? Son pendrives que vienen incluso perdón, para cuidar la información nosotros en la planta, lo recomendable es que utilicemos pendrives encriptados, ¿no? O si se pierde mi pendrive y está la información de la planta, información de producción, pues que no se pierda con esa información, que esté encriptado y que se requiere una contraseña, mejor si es por hardware como este, para que no entren a la información. Clasificar la información y una serie de pasos para proteger la información. Ya, mi última lámina para finalizar. También es importante tomar en cuenta las pruebas técnicas son importantes, pero empezando por un assessment es lo mejor, ¿no? Las pruebas técnicas hay que tener cuidado porque a veces el cliente lo que nos pide, los amigos nos dicen, está bien, yo quiero un assessment, pero no tiene el mismo impacto que me hagas un hackeo ético. Me haces una prueba técnica, descubres vulnerabilidades, lo mostramos a la gerencia y eso impacta más. No, mostrar vulnerabilidades impacta más a la dirección. Y puede ser, pero lo malo es que también hay que tener en cuenta que si vamos a hacer estas pruebas, tienen su cierto riesgo, hay que hacerlas con mucho cuidado. No puedo usar las mismas herramientas de escaneo de IT en OT de manera indiscriminada, lanzar un escaneo, porque como trabajan solicitando a los protocolos cierta respuesta, en equipos como PLCs puede ser sensible, me puede inestabilizar un PLC o no siempre lo va a tumbar, pero a veces lo puede hacer lento, hacer lento la comunicación de los controladores, me afecta a la comunicación, me afecta al rendimiento, me puede afectar a la operativa.
y finalmente no se va a saber dónde está el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado al lanzar ese tipo de escaneos. Recomendamos que sea equipo por equipo, con herramienta homologada, con una herramienta, y para empezar que el pentester sepa lo que está haciendo y sepa qué equipo se está escaneando, una prueba un poco más transparente. Nosotros le llamamos prueba de caja blanca, donde se hace incluso acompañado, obviamente, y no solito, acompañado de la gente de mantenimiento, alguien que esté listo para poder ayudarnos en caso de que el equipo escaneado presente alguna acción anómala debido al escaneo. Bien, entonces, llévanos el mensaje que la disponibilidad manda en sistemas de control industrial. Incluso lo que hacen las empresas es poner, ¿no? En sus TDRs, en sus términos de referencia, en sus RFPs, que hay que tener mucho cuidado porque al adquirir algún sistema, sobre todo ponen este tipo de cláusulas, que cualquier afectación a la disponibilidad se la va a asumir al proveedor, ¿no? Porque la disponibilidad aquí es clave. Los objetivos de control son diferentes en OT respecto a IT. ¿No? En IT es bien común que una máquina se bloquee por política 30 minutos o 15 minutos que no se le está usando, pero en OT puede ser diferente. ¿Por qué? Necesitamos más tiempo. Un HMI debe estar abierto más tiempo, porque justamente su propósito es ese, que el panelista, el operador esté todo el tiempo viéndolo. No, sería catastrófico que se le bloquee por usuario fallido, por 3 intentos de usuario fallido y luego no pueda, en un caso de una emergencia, no pueda operar los equipos. Entonces, vemos que este tema ha evolucionado, ¿no? Otro mito que quiero traerles es los hackers no entienden de sistemas de control. A veces se piensa eso, no, los hackers no ven este tipo de sistemas. Yo les comentaba de DEFCON. Esta es una foto justamente de ese evento donde ellos recrean ¿no? a pequeña escala algunas plantas, en este caso de agua potable, y la atacan, hacen retos de atacar este tipo de sistemas, corromper, incluso con pequeñas subestaciones eléctricas. He visto que tienen sus maquetas ahí de sistemas de trenes, los atacan y con PLCs reales, no, no son PLCs de juguetes, son PLCs reales, son Siemens, Step 7 y demás de los que nosotros solemos usar. Y los hackers publican vulnerabilidades, no solo los hackers, ¿no? Los mismos fabricantes publican las vulnerabilidades y los parches para sus sistemas. Entonces, un atacante está al día informado con estos temas para poder atacar a los sistemas que no estén actualizados. ¿Sí? Entonces, no nos confiemos en que tenemos un sistema a nivel SIL 3 certificado porque eh, existen también vulnerabilidades o pueden existir vulnerabilidades y se han descubierto vulnerabilidades a nivel de ese tipo de sistemas. ¿Cómo arreglamos todo esto? Ahí les dejo con mi colega Julio, que justamente nos va a acompañar, nos va a presentar algunas recomendaciones. Antes hay 10 minutos que tenemos para preguntas sobre lo que hemos comentado en esta primera parte, sobre lo que les he presentado en esta primera etapa. No sé si hay consultas, preguntas ahí en el chat. Uf, veo que hay varias. Ya, veo la primera, perdón. Así es, Hugo. Así es, Hugo. Vamos a pasar con las preguntas. Bueno, antes de empezar con las preguntas, Hugo, muchas gracias por la exposición. Ha sido muy dinámica y muy clara. Sí. Bueno, empecemos con las preguntas. Bien, sí, veo aquí que Elvis dicen, Chávez nos pregunta, ¿en una ya, red OT se maneja una arquitectura de alta disponibilidad similar a IT? sí, de cajón, sí, y aún más por la criticidad. De hecho, muchas veces tenemos nuestros PLCs y nuestros controladores en alta redundancia, ¿no? El proveedor cuando viene y nos recomienda, no nos va a vender un solo PLC, un solo controlador, nos va a vender mínimo dos de ese, es lo que se recomienda, lo que el fabricante te recomienda. Es más, el proveedor que te va a dar soporte no se quiere ni hacer responsable si no va a venir de esa manera, que si es un PLC que tenga su redundancia. Lo recomendable es que todo controlador, todo PLC tenga redundancia, ¿no? Y ahora, subiendo un poquito más los niveles, no tanto en la parte de controladores, en la parte de servidores, sí, también. ¿Por qué? Ejemplo, tengo mi
servidor de directorio activo, un Active Directory que me controla los accesos a las máquinas Windows que tengo en mi red OT. Si no tengo un alterno a eso, si no tengo un servidor alterno a eso y se cae, me puede bloquear usuarios o me puede dejar sin acceso a usuarios, va a ser un problema. Entonces, sí, es más que en IT, se requiere aquí alta disponibilidad. Para los cortafuegos o los firewalls que voy a tener entre mi red OT y mi red IT, también no va a ser uno, tienen que ser mínimo dos que me hacen balanceo de carga y me hacen alta disponibilidad, porque si uno se bloquea o uno falla, pues no puedo yo tener un SPOF, un punto único de falla eh, que puede provocar o que puede, no sé, poner en riesgo a mi red OT. Después, eso sería por el lado de esa pregunta. Después veo que hay Listo, otra muchas de Hansi gracias. Granados. Hansi nos dice si los puertos de los equipos que conforman una red, ¿qué papel juegan en la ciberseguridad y cómo deben ser gestionados? Ya, los puertos de comunicación. A ver, ¿qué papel juegan? Juegan, por ejemplo, si un controlador va a mandar mensajes a un instrumento, ¿no? Estamos en la planta y nuestros controladores van a mandar mensajes a los instrumentos, ya sea, a ver, un instrumento de ejemplo, no sé, puede ser algún relé, puede ser a ver, un ejemplo dinámico que me venga a la mente, donde un controlador para darle órdenes a un instrumento, a un regulador de voltaje, por ejemplo, ¿no? Para darle las instrucciones no van a estar en el instrumento, van a estar en el controlador. El controlador, para comunicarse o para darle órdenes a ese instrumento de que baje, sube al voltaje, lo tiene que hacer a través de protocolo. Y el protocolo, para comunicarse entre los dos dispositivos, necesita un puerto abierto en los dos dispositivos. ¿No? Ese es son los puertos de comunicación. Los puertos de comunicación son los que permiten que el protocolo pase la información o los mensajes, en este caso entre el controlador y el instrumento. Es importante, entonces ese es su rol, ¿no? Justamente si va un mensaje mal formado del controlador al instrumento, me ocasiona estragos, me puede ocasionar daño. Si en vez de que el mensaje sea una lectura del instrumento, sea una escritura manipulada o sea una escritura mal formada o sea una escritura maliciosa hecha por un atacante, ya un instrumento. Entonces, es ahí importante por eso gestionarlos, protegerlos. ¿Cómo? Hay dispositivos que se conocen como firewalls que yo les hablaba de firewalls en la DMZ, entre la red OT y la red IT, pero también hay firewalls más pequeños que tienen que estar en la red de controladores. Los mismos equipos tienen para configurar qué puertos van a estar abiertos y qué puertos van a estar cerrados y qué puertos van a estar filtrados, es decir, van a estar abiertos a veces para ciertos equipos y cerrados para otros. Eso es filtrado. Es importante hacer todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces el fabricante me deja el dispositivo, el instrumento, el PLC o lo que sea, me deja bien funcionando, pero con todos los puertos abiertos. Es más, a veces para él es más fácil que esté todo abierto para que asegurarse la conectividad. Pero sucede que mi instrumento, mi controlador o mi equipo solo necesita dos, tres puertos abiertos para el funcionamiento que necesita en mi negocio, en mi empresa. Pero vienen los 10.000 puertos abiertos, ¿no? Entonces, un puerto abierto puede ser un blanco para que un atacante entre por ese puerto, aproveche ese puerto. ¿Por qué? Porque estos puertos tienen servicios y si el servicio está desactualizado o no es un puerto seguro, es una ventana de invitación a un atacante o a un software malicioso. Los software maliciosos atacantes para atacar remotamente necesitan aprovecharse de un puerto abierto cuyo servicio sea vulnerable. Entonces, tener un puerto abierto ya es la mitad del trabajo. Por eso es importante gestionarlos, filtrarlos, y si no tengo un filtrado o es mucho trabajo filtrarlos o no tengo dispositivo de filtrado, cerrar todos los que no sean necesarios para el operativo. Ya, sigamos con la siguiente pregunta. Ya. Del mismo Hansi Granados nos dice, ¿con qué finalidad se debe realizar un escaneo a los puertos? El escaneo de puertos la finalidad del escaneo es justamente ver esto, qué puertos están abiertos sin autorización. ¿Por qué? Porque todo puerto abierto debía estar autorizado por el dueño del activo. Es decir, sabemos que el dueño del activo que no va a ser alguien que se especialice en ciberseguridad, no tiene por qué serlo, pero sí debiera estar consciente o por lo menos saber a nivel del equipo que le apoya, que
solamente están habilitados los puertos que el proceso necesita, ¿no? Que el controlador necesita. Y no otro tipo de puertos sin motivo, porque son un riesgo, ¿no? Son un riesgo. ¿Por qué? Porque ese puerto, si tiene un servicio que mañana se hace vulnerable o mañana se le descubre una vulnerabilidad, pues me van a explotar por ahí o me pueden explotar por ahí. Entonces, es bueno hacer escaneo de puertos. Es más, para lo que es la ley LPIC en Europa, la ley de infraestructuras, de protección de infraestructuras críticas, estaba haciendo una norma NERC, que se conoce una norma internacional para ciberseguridad industrial que se utiliza mucho en Norteamérica, para Canadá, Estados Unidos y México, que están regulados también en temas de ciberseguridad industrial, donde se les exige que por lo menos cada 3 meses hagan escaneo de puertos a sus equipos. ¿Para qué? Para identificar qué puertos están abiertos sin motivos. Uno dice, pero yo he escaneado, lo he cerrado y listo. Pero sucede que hay mucha dinámica, ¿no? A veces cambian los equipos, hay reemplazo de dispositivos. Yo tengo que tener esta tarea periódica de hacer escaneos. No, no es una sola vez. Y además que a veces por la misma funcionalidad se necesita abrir un puerto y hay que verificar que no se abran puertos sin motivo. Esa es la final del escaneo de puertos. Y por último, vemos que Pachi Robles, Nilton Claudio, tiene también una pregunta. ¿Es necesario realizar una segmentación dentro de dentro de la misma red OT entre sedes o segmentación solo debe enfocarse entre la red IT y OT? Lo primero sería una segmentación entre IT y OT. Lo primero, ¿no? Lo básico sería segmentar entre los dos. Pero yo luego, como segundo paso en mi nivel de madurez, necesito segmentar en el interior, porque no es bueno que todos mis equipos estén interconectados, que mis operadores de planta A puedan entrar a planta B, o un operador que solamente me ve sistema Fire and Gas, me entre a mi SCADA, y mi operador de SCADA pueda entrar a Delta B, a un sistema SD de apagado de emergencia que no le corresponde. Entonces se requiere también hacer filtrado por capas en niveles inferiores. Mis ingenieros quizás sí, ¿no? Ellos pueden tener una visibilidad más cross, más transversal y sí, pero para todo esto necesito yo tener capas internas. Es más, necesito tener zonas, zona de Fire and Gas, zona de SCADA, zona de DSS. ¿Y cómo se consigue esta zona? Segmentando con un dispositivo que se conoce como firewall. Pero es un segundo paso de nivel de madurez, ¿no? Lo primero es cementar IT y OT, lo cual no significa aislar, ¿no? Sino que significa proveerle solamente la comunicación en los puertos que se requiere. Listo. Muchas gracias, Hugo, por las preguntas. Entonces, Bueno, vamos a dar paso a Julio para que continúe con la siguiente parte de la exposición. Adelante, Julio. Muy bien, Sarita, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla en este momento. A ver, un segundito. ¿Me confirman, por favor, si logra visualizarse? sí, ya se ve, Julio. Sí, se ve. Ok, muy bien. Para entrar en contraste con lo que ha mencionado Hugo, ¿no? Él ha explorado, digamos, de manera muy hábil el tema, digamos, de los aspectos técnicos, los riesgos, ¿no? Este bombardeo constante al cual, digamos, están sometidos la industria, ¿no? Hemos visto claramente una cronología del tiempo y cómo este tema, pues, va creciendo de manera exponencial y de una manera muy alarmante. Eh, para balancear un poquito la charla de Hugo, he considerado mostrarles o abordar tres temas muy básicos. El primero es el tema que aborda el marco regulatorio y normativo de ciberseguridad para las industrias. El segundo punto que vamos a tocar es el tema del dimensionamiento de potenciales impactos en la industria como tal. Y el tercero son las estrategias de desarrollo y fortalecimiento de la ciberseguridad. Es decir, ¿qué podríamos adoptar? ¿Qué marcos podríamos, digamos, considerar para fortalecer la ciberseguridad en la industria? ¿Correcto? Voy a abordar el paso número uno, el punto número uno, que tiene que ver con el marco regulatorio y normativo de la ciberseguridad. Muy bien. En el ámbito de la ciberseguridad, este 2022 se han identificado
tres elementos de vulnerabilidad muy críticos y que se han intensificado en las compañías de forma transversal. Uno de ellos es el tema de fraudes. El segundo punto es el riesgo de incumplimiento regulatorio. Y el tercer punto es ciberataques. En esta ocasión vamos a abordar el tema de riesgos de incumplimiento regulatorio, dado que esta podría exponer a la empresa, a la organización, ¿no?, a sanciones por parte de reguladores o fiscalizadores. Sanciones, por supuesto, de carácter punitivo como tal. Se han identificado aproximadamente 12 regulaciones en el Perú que de tipo de seguridad de la información y de ciberseguridad que demandan, ¿no?, obligaciones de cumplimiento, ¿correcto? No es el tenor, no es el espíritu en esta charla abordar cada una de ellas, sino que he traído a colación algunos puntos muy básicos para poder, digamos, abordarlas. Tienen en pantalla, señores, el primero respecto a aspectos de cumplimiento, ¿no?, que genera esta obligatoriedad en las empresas es el tema de la protección de datos personales, ¿no? Es la ley 29733. Es decir, aquellas empresas que manejan bases de datos personales, ¿no?, en su organización, están obligadas, por ejemplo, ¿no?, a declarar estas bases de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. A su vez, también están obligadas a desplegar esfuerzos para que se hagan uso de los derechos ARCO. Por ejemplo, ¿no?, un usuario puede acudir a la empresa y solicitar que sus datos sean borrados, eliminados, modificados, etc. La organización está obligada a atenderlo, puesto que los datos no pertenecen a la empresa, sino a la propia persona. Entonces, eventualmente están habiendo visitas de fiscalizadores de la Autoridad Nacional de Datos Personales, donde están verificando que las empresas estén cumpliendo con estos requisitos. Es importante tener en la mesa, tener visibilidad, tener en vitrina el cumplimiento de esta regulación, ¿no?, en las empresas privadas y también en las públicas. El otro punto que pongo acá a bien es el tema de la protección sobre el derecho intelectual. El decreto legislativo 822 realmente su literatura es extensa, pero voy a centrarme en una de ellas, que es básicamente, o que demanda que las empresas, que las organizaciones, que las instituciones, ¿no?, hagan uso de software licenciado, ¿correcto? Hoy en día, este decreto legislativo básicamente es un arma muy poderosa para Indecopi para efectuar visitas a las instituciones, a las empresas y verificar si es que están cumpliendo con el uso de software licenciado. Me ha sucedido en el año 2008, por ejemplo, donde, digamos, fui partícipe, donde Indecopi fiscalizó y se identificó un software que no estaba licenciado, solamente tenía licencia para 3 equipos y habían 15 equipos que estaban usando el software, ¿no? Y la sanción punitiva en aquella vez fue muy alta. Al margen de la sanción punitiva, también está el tema reputacional, el tema de imagen, ¿no?, que es un intangible que también deberíamos considerar en el aspecto de cumplimiento como tal. Otro detalle que también quiero poner a colación es, tienen acá en pantalla, voy a activar acá para guiar la vista de los participantes. Acá está. El Decreto Supremo 005-2021 básicamente aborda el tema de la protección de activos críticos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Esta normativa, este Decreto Supremo, insta a aquellas compañías, empresas o negocios que son considerados como infraestructura crítica en un país, ¿no?, insta a tener que identificar, valorar, analizar sus riesgos de seguridad y de ciberseguridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de protegerlos frente a potenciales ciberataques. Ejemplo, señores, el sector o el sistema financiero es un activo crítico cuyo impacto podría afectar en la economía de un país. El sistema de salud también es considerado infraestructura crítica. Digamos, el sector de energía, que es donde, digamos, están inmersos ustedes, también es considerado infraestructura crítica. El Estado viene cuajando, viene madurando este aspecto para que este tema sea de carácter, digamos, mucho más obligatorio, porque hoy en día no se está cumpliendo a cabalidad, ¿no? Pero está, digamos, es una muy buena iniciativa para que aquellas empresas, aquellas compañías que poseen
infraestructura crítica, como el sector eléctrico, como mencioné, ¿no? Desplieguen esfuerzos para poder proteger, digamos, esta infraestructura como tal. Asimismo, tienen en pantalla la ley 27309, que la ventaja de esta ley es que ahora incorpora, ¿no?, como delitos, los delitos informáticos en el Código Penal, ¿correcto? Es decir, hoy en día existen sanciones un poco más pesadas para aquellas personas que cometen pues, actos ilícitos, ¿no?, que podrían afectar sistemas y datos en las organizaciones. Aunque en la práctica, señores, este tema todavía está tomando viada. El reporte son pocas las sanciones que todavía existen a ciberatacantes, pero es un buen paso, ¿no?, hacia, digamos, hacia una maduración como tal. Muy bien. El siguiente punto que quiero abordar es el tema del dimensionamiento de potenciales impactos a la industria eléctrica. Rompamos un poquito el paradigma en este aspecto, en pensar que un ciberataque solamente se puede limitar y afectar a la organización en sí, ¿no? Pensemos de una manera distinta y consideremos que un ciberataque podría impactar, ¿no?, de pronto la zona de influencia donde el negocio se desempeña, donde el negocio opera, podría impactar incluso en la vida de las personas, ¿correcto? Impactos de carácter ambiental, etc. Como primera imagen he considerado mostrarles, y me pareció muy interesante realmente este punto, es un dato que muestra el reporte de riesgos global de este año, del 2022, donde plantea la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuándo se convertirán los riesgos en una amenaza crítica para el mundo? Pueden observar, señores, que en el puesto número 7 está considerado los fallos de la ciberseguridad como uno de los riesgos, digamos, ¿no?, o amenazas críticas para el mundo. Por supuesto, estos riesgos son de carácter económico, riesgos de carácter ambiental, riesgos de carácter geopolítico, social y tecnológico. Entonces, el tema de la ciberseguridad, en consonancia con lo que mencionó Hugo, está tomando muchísimo más fuerza, más importancia, y por supuesto que el reporte global de este año lo está considerando entre las amenazas más críticas para el mundo. Dicho esto, tenemos en pantalla, ¿no?, como les mencionaba, un ciberataque puede generar distintos tipos de daños, ¿no?, a empresas o compañías eléctricas en el Perú. Comprender su alcance es clave para la conciencia de la real amenaza y lo importante que es gestionar los riesgos cibernéticos de una forma adecuada. Les mencionaba, tienen en pantalla 6 aspectos de impactos que un ciberataque podría desencadenar, ¿no? Es decir, no solamente causaría la indisponibilidad de las operaciones, sino que podría matar a personas, ¿correcto? En la red OT, en ciberseguridad, esto ya es posible. También te podría tener un impacto de carácter social, ¿no?, en el lugar, en la zona de influencia donde opera el negocio. También impactos de tipo ambiental, impactos de tipo legal. Para ponerles un ejemplo, para graficar un poco lo que estoy mencionando, en el 2017, por ejemplo, una compañía minera en el Perú, que es líder en el procesamiento de cobre, tuvo un derrame en su mineroducto, ¿no?, en un tramo de este mineroducto hacia la costa, ¿no?, donde finalmente estos barcos transnacionales pues recogen todo el mineral ¿no?, y parten a través del océano, ¿no? En un punto de los 300 kilómetros del mineroducto hubo una ruptura, ¿correcto? Hubo una ruptura, se escapó el crudo del cobre, ¿no?, y lo que causó fue una contaminación al suelo. Las poblaciones aledañas aducieron que se sentían mareos, envenenamiento, y se fueron contra la minera, ¿no? Los acusaron de envenenamiento, etcétera, y pedían un resarcimiento económico. Finalmente, en eso trasciende. Asimismo, las ONGs ambientalistas también se hicieron presentes, ¿no? Entonces, pueden observar ustedes que el impacto en las operaciones industriales puede causar este impacto. Ahora, ¿es posible que un ciberataque desencadene una ruptura en un mineroducto? La respuesta es sí. Recordemos que un PLC
controla la presión en el mineroducto. Hoy en día es posible alterar los parámetros de un PLC para que la presión de un valor X pase a un valor Y, ¿no? Y generar finalmente pues una ruptura en un mineroducto. Mucho más allá, señores, este impacto medioambiental, de tipo social también, ¿no? Generaron sanciones, demandas colectivas, ¿no? De tipo legal, por supuesto, daña la imagen, daña la reputación de la organización, y eso es un intangible que muchas veces cuesta, digamos, recuperarlo en el tiempo, por supuesto. Finalmente, esto podría aterrizar en impactos de carácter financiero. Uno, porque genera indisponibilidad en las operaciones. Cada día que dejamos de operar afecta a los bolsillos del negocio. Y dos, es porque los impactos de tipo legal, social, medio ambiente, reputacional también traen o aterrizan finalmente en, digamos, aspectos financieros como tal. Entonces, es crucial, es importante poder tener visibilidad, valorar cómo aquellos impactos de indisponibilidad en mis operaciones por un ciberataque podrían trascender y afectar otros componentes como son los que tienen en pantalla. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo y fortalecimiento de la ciberseguridad? En este punto he considerado tocar 4 detalles. Uno de ellos es la gestión del riesgo de ciberseguridad, que es la columna vertebral de todo sistema de gestión, realmente es muy importante. 2, el desarrollo de capacidades en el personal, en las personas como tal. 3, abordar el tema de la continuidad de negocio. Y 4, las estrategias de respuesta a ciberincidentes. Voy a tocar el primero de ellos, que tiene que ver con la gestión de riesgos de ciberseguridad. Como les mencionaba, hoy en día gestionar riesgo de ciberseguridad es clave para poder evitar potenciales impactos en nuestras operaciones, en nuestra infraestructura crítica como tal. Pero gestionar los riesgos de ciberseguridad es un arte, realmente, ¿no? Tienen acá en pantalla, voy acá a guiar la vista, acá muchas veces existe una tara, ¿no? Cuando evaluamos riesgos, consideramos que un servidor, aquellos dispositivos de hardware deberían considerarse como activos principales. Pero realmente, y digo que es un arte, porque tenemos que identificar primero nuestros activos de información, es decir, aquella información intangible, aquel proceso, aquella actividad, debe ser primero identificado. Después de ello, ¿no? Tenemos que identificar los activos de soporte, es decir, un ejemplo, los parámetros del DSS, ¿no? Es un intangible como tal, es una configuración muy valiosa, ¿correcto? ¿Cuáles son sus activos de soporte? El DSS, el hardware como tal, el personal, un proveedor especializado, la red, digamos, que necesita el DSS para poder operar, para poder funcionar, etc. Otro activo de información muy a bien son también los backups, ¿no? Este es un intangible también que se genera, ¿no? Y que sirven potencialmente para recuperar mis operaciones. El detalle es que estos activos de información, poder identificarlos, analizarlos, valorarlos, es clave para poder entender la magnitud de los riesgos, de las amenazas, de las vulnerabilidades ¿no? a los cuales este está inmerso. Tienen acá en la segunda parte, ¿no? Acá he considerado unos conceptos de iteración, cómo es que una amenaza básicamente explota una vulnerabilidad en el activo, por supuesto, que hemos identificado, ¿no? Cómo este activo podría provocar un impacto, ¿no? Finalmente en mis operaciones, en mis actividades del día a día. Tienen en pantalla, en esta parte de acá voy en consonancia también con lo que mencionó Hugo, ¿no? Estas 3 aristas son básicas y nos van a acompañar siempre cuando hablemos de ciberseguridad. El tema de proteger la confidencialidad, proteger la integridad y finalmente proteger la disponibilidad. En la parte de OT, cuando hablamos de OT, cuando hablamos de las industrias, de la parte, ¿no? de la parte operativa más que todo, lo que más le importa al negocio es la disponibilidad por encima de la integridad y confidencialidad. En IT el tenor es otro, ¿no? En IT lo que más importa es el tema de la confidencialidad e integridad, por supuesto. Pero en OT lo que más vale y lo que cuesta al negocio es la disponibilidad. Entonces, la gestión de riesgos nos va a llevar a
tener que proteger, respaldar y soportar la disponibilidad de las operaciones, ¿correcto? Otro aspecto muy importante y yo considero muy potente es tener también visibilidad desde la gestión de los riesgos, considerar aspectos de legalidad y aspectos de negocio, es decir, un impacto en la ciberseguridad podría afectar o permitiría el incumplimiento de alguna ley, de alguna regulación, alguna normativa. Evaluemos también ese detalle. Un impacto en la ciberseguridad podría afectarme a nivel operativo, en el día a día, a nivel táctico, tal vez mis metas de gerencia, a nivel estratégico, podría afectar mis objetivos estratégicos del negocio, o a nivel corporativo, ¿no? Cuando ya hablamos de un tema reputacional. Entonces, la ciberseguridad nos brinda esta visión más allá, ¿no?, de salvaguardar los equipos y la tecnología en sí, sino que debería trascender a nivel o un enfoque de negocio. Por supuesto, lo que yo les menciono está respaldado por la ISO 31000, que es una metodología muy potente, la ISO 27005, la NIS 800-30, CISRAN, que es una metodología de los CIS-Control para ciberseguridad en plantas industriales, y Mayerik, ¿no?, que también aporta, digamos, algunos ingredientes para poder ser muy finos en esta valoración de los riesgos. Como segundo punto, y consideramos clave, es el tema del desarrollo de las capacidades en el personal. ¿Qué quiero decir con esto? Previamente, me alineo en este detalle que Hugo lo ha explicado muy bien, pero voy a darle otro enfoque. Lo que ustedes tienen en pantalla son ciberataques industriales que han sucedido, por ejemplo, en el 2010, en el 2014, en el 2016, en el 2021. Pero hay un componente que, digamos, que es común en todos ellos. Y es que el componente común es que estos ciberataques han sido exitosos por imprudencia de las personas. El personal falló en su responsabilidad frente a la ciberseguridad. En este caso, pueden observar, ¿no?, esto, digamos, en el 2010, a través de un USB infectado, se conectó a una computadora de la red y esta pues desencadenó, digamos, una afectación, ¿no?, a las centrífugas que controlan la temperatura, digamos, en planta. Esto fue en una planta nuclear iraní. En el 2014 hubo un ciberataque a una fábrica de acero alemana. También el vector de ataque fue un spear phishing. Un spear phishing, señores, es un phishing hecho a la medida. Previamente el ciberatacante ha investigado a la organización, ha investigado nombres, cargos, etcétera, y envía un correo suplantando una identidad de algún alto directivo, ¿no? Pero como repito, es un correo hecho a la medida que ya he investigado previamente, y esto fue el vector de ataque que propició que un malware pueda afectar a los sistemas de esta fábrica de acero alemana. Posteriormente a ellos, señores, en el 2016, hubo un ataque a la red eléctrica de Ucrania. Realmente existen teorías de que Rusia fue, digamos, el principal sospechoso, le voy a llamar, de que propició esta indisponibilidad del sistema eléctrico. El 17 de diciembre, si más no me equivoco, sucedió esto. Pero acá hay un tema geopolítico, un tema histórico. Recordemos que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, ¿no?, de forma histórica, y recién en el 91 se independizó. A raíz de esa independización de Ucrania, y digamos, empezaron a suceder estos ataques, ¿correcto? Ucrania se quedó con gran parte de la infraestructura industrial de la Unión Soviética, así que estos ataques no son casuales. Uno de ellos, como repito, sucedió en el 2016 y logró que a través de un malware diseñado exclusivamente para afectar el sistema eléctrico de todo un país. De igual modo, señores, en el 2021, y esto está muchísimo más fresco, en marzo del 2021, el oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos sufrió un ataque de ransomware. ¿Cuál fue el vector de ataque? ¿Cuál fue la clave del éxito? Básicamente, un usuario irresponsable descuidó sus credenciales de acceso remoto. Los ciberatacantes hicieron con estas credenciales, pudieron acceder a la infraestructura de la red industrial, a los sistemas SCADA, e implementaron un ransomware
pidiendo un rescate de $4 millones. Tuvieron que pagar después de 4 o 5 días este rescate para poder obtener el código y desencriptar, ¿no? Pero finalmente es posible hoy en día, y pueden darse cuenta que una arista que converge, que conversa muy bien, es que el factor humano falló. Entonces, esto es lo que yo les quiero mencionar en este slide. Muy bien. Existe una frase muy repetitiva y que lo van a escuchar de que las personas son el eslabón débil en la cadena de la seguridad y la ciberseguridad. Sin embargo, quiero pensar de otra manera y menciono lo siguiente. Un eslabón fuerte sería un personal concienciado o concientizado como tal. Tienen en pantalla 3 aristas muy básicas dentro de la ciberseguridad, es decir, el tema de las operaciones. Estas deben incluir componentes de seguridad en cada actividad relevante o crítica o riesgosa, es decir, contar con políticas, procedimientos, instructivos, un MOF, un rol de funciones, de responsabilidades, etc. La tecnología, podemos contar con la mejor tecnología, por supuesto que sí, los mejores firewalls, los mejores 100 tal vez, ¿no? Tecnología de punta en la organización. La consulta es la siguiente. ¿Es esto suficiente realmente? Si el factor de las personas, que es la tercera arista que tienen en pantalla, si las personas no están concientizadas, no están capacitadas, de nada va a servirme que mis operaciones y mi tecnología estén alineados con la ciberseguridad si el factor humano no lo está. Entonces, es importante poder reforzar este aspecto de las personas, ¿no? A través de un bombardeo constante, ¿no? De mensajes, recomendaciones, tips, ¿correcto? Plataformas y learning tal vez para poder, digamos, capacitar al personal. Yo creo que por insistencia, ¿no? Por este bombardeo constante, las personas terminan calando algunas ideas en la mente y finalmente eso genera cambios de hábitos, genera responsabilidad, sensibilidad frente a algunas amenazas, unos riesgos de ciberseguridad. Este detalle les menciono que es muy importante porque he sido testigo cómo es que, y les menciono, ¿no? Podemos tener una operación muy robusta, la mejor tecnología, pero las personas necesitan estar alineadas con estos aspectos, con estas buenas prácticas. Muy bien. ¿Qué hacer para reforzar este eslabón que comúnmente lo consideran el eslabón débil? Aquí he puesto a colación 3 puntos. Primero, ¿necesitamos el respaldo y compromiso de la alta dirección? Por supuesto que sí. Necesitamos diseñar estrategias de capacitación y concienciación a la medida, ¿correcto? Es decir, debemos analizar el contexto de la organización, hacer un análisis de brechas, ¿no? Y determinar cómo es que vamos a diseñar las estrategias para poder concientizar. ¿Cuáles serían estos arpones que van a ser mucho más efectivos para que el personal se compren estos conceptos, se compren estas ideas y, ¿no? Posteriormente cambien en hábitos, en conductas, etcétera, que es lo más complicado realmente. Finalmente, necesitamos monitorear, medir, analizar el desempeño del personal respecto a la ciberseguridad. No basta con estas charlas, no basta con estas capacitaciones, con el bombardeo constante, digamos, de afiches, videos, ¿no? A través de correos electrónicos, la intranet, etcétera. Necesitamos medir cómo esto podría ser a través de pruebas inopinadas o un examen, etcétera. Existen diferentes métodos, pero es necesario tener visibilidad sobre cómo es que se está comportando el desempeño del personal respecto a la ciberseguridad. Tienen en pantalla algunas buenas recomendaciones que tener en cuenta cuando yo hago un diseño de la estrategia de la ciberseguridad. Por ejemplo, ¿no? Primero, tenemos que instar al personal a no utilizar el correo corporativo para fines diferentes a los relacionados con el trabajo, ¿correcto? Debo evitar exponer información corporativa en redes sociales u otros medios. Hoy en día existen ciberdelincuentes que están al acecho de datos, de información, ¿no? Que muchas veces los miembros de una organización, de una compañía, publican en las redes. También tenemos que evitar compartir credenciales de la red, sistemas u otros recursos de la organización. Tenemos que concientizar al personal para reforzar este aspecto.
4, tenemos que evitar instar al personal a no conectarse a redes públicas. Hoy en día uno va a un aeropuerto, uno va a un supermercado, a un mall, y va a encontrar redes Wi-Fi gratuitas. Tenemos que educar al personal que estas acciones de conectarse a estas redes gratuitas es una acción riesgosa, es una acción peligrosa. Todas estas redes realmente están comprometidas y lo que van a hacer es interceptar nuestros datos, nuestras credenciales, etc. Este es un vector de ataque muy exitoso para un hacker y realmente todos pues ven muy tentativo conectarse a una red, digamos, inalámbrica gratuita, ¿no? También el tema de las contraseñas. Esto en estudios, en pruebas controladas que se ha desplegado, se han descubierto que muchas veces pues las contraseñas se componen del nombre de la organización más el 123 o el 123456, o ponen el nombre de su mascota, el nombre de una hija, la fecha de mi cumpleaños. Todas aquellas contraseñas que se componen de los datos que estoy mencionando realmente son contraseñas que pueden ser vulneradas por software muy especializados. Entonces tenemos que adquirir buenas prácticas para que nuestras contraseñas sean consideradas robustas. Siguiente punto, señores. Debemos evitar, y en colación con el tema del cumplimiento que les estaba mencionando, el uso de software no autorizado o licenciado por la organización. Evitemos hacer descargas de aplicaciones, de programas gratuitos de la Internet. Esto realmente, muchos de ellos traen consigo troyanos, códigos ocultos, que lo que van a hacer es instalar algún software, algún malware sin nuestro consentimiento, sin nuestra autorización, o eventualmente extraer información y dispararlo, ¿no?, a la Internet como tal. También, otro detalle que tenemos que educar al personal es que eviten acceder a páginas web inseguras, ¿correcto? Esta podría comprometer información personal o corporativa a través de la descarga o instalación de código. Finalmente, y es un detalle que no lo podemos prohibir porque la ley no está enmarcada en un marco regulatorio, pero sí podemos instar como una política interna. Es evitar la toma de imágenes o videos de las actividades en el trabajo, en la infraestructura, ¿no?, en los espacios de la organización, sin una debida autorización o consentimiento, ya en este caso, de la propia empresa como tal. También los ciberdelincuentes están al acecho de ese tipo de información. Por ejemplo, ¿no?, yo estoy en una planta industrial y me tomo un selfie y lo publico. Detrás del selfie podría aparecer el modelo del PLC, el modelo del DCS, el modelo de un servidor, etcétera, ¿no?, que se utiliza en la planta, ¿correcto? En tiempos de pandemia, este detalle fue muy álgido y se abordó en su momento, ¿no?, en la industria. Correcto. Continuidad de negocio y respuesta a ciberincidentes. Primero, para refrescar un poquito acá el concepto, para refrescar un poquito la memoria, ¿qué es la continuidad de negocio? La continuidad de negocio básicamente nos establece o nos define el nivel de preparación que tiene la organización para poder mantener sus funciones esenciales, es decir, sus operaciones core. ¿Ante qué? Ante una interrupción intempestiva, un incidente, una emergencia, etc. Tener las capacidades de continuidad de negocio básicamente aterrizan en un concepto que hoy en día está de moda que se llama resiliencia. Es básicamente la capacidad de reponerme ante una caída, etcétera, ¿no?, y continuar. Muy bien, ¿cuáles son los factores de éxito en la continuidad del negocio ante un ciberataque? Aquí estamos considerando 5 puntos muy básicos y muy importantes. El primero de ellos, tenemos que tener una adecuada evaluación de riesgos de ciberseguridad. Necesitamos identificar, necesitamos analizar, valorar cuáles son nuestros activos de informaciones críticos en las operaciones, ¿correcto? 2, una vez que haya identificado cuáles son los componentes críticos, los activos de información, lo que yo voy a hacer es un diseño. Y si ya tengo los documentos, voy a hacer una adecuación de mis planes de recuperación, voy a hacer una afinación de ellos, ¿no?, para que sean pertinentes y adecuados, ¿no?, respecto al propósito que ésta persigue. Muy bien. Punto 3. Necesito conformar un equipo especializado que pueda actuar, ¿no?, cuando ocurra
un evento de indisponibilidad, por ejemplo, un incidente, etc. Este equipo especializado, señores, en la práctica suele componerse por alguien, un miembro del equipo de redes, un miembro del equipo de infraestructura que maneja muy bien los servidores, ¿correcto? Alguien de mesa de ayuda, tiene que haber un líder, por supuesto, también un comité que deba autorizar cuándo comunicar si es que el incidente ha sido crítico o no. Asimismo, no basta con que yo cuente con el mejor plan muy estructurado, basado en la 22.301 tal vez, si es que yo no pongo a prueba, yo no realizo simulacros de estos planes, ¿no?, de recuperación que tenemos en la organización. Finalmente, los planes, los simulacros deben ser medidos. Tenemos que tener indicadores que me digan el nivel de eficiencia, el nivel de desempeño de estos planes como tal. Para eso es muy provechoso establecer, por ejemplo, un RTO, un RPO, para que estos sean medidos durante estos simulacros como tal. Muy bien, como les mencionaba, existen 3 componentes claves en la respuesta a ciberincidentes. El primer componente es el tema de las personas. Quiero que se entienda esta parte muy bien, ¿correcto? ¿Cómo es que las personas ayudan, colaboran, suman en el tema de la respuesta a ciberincidentes? Tenemos que educar, concientizar a las personas a que puedan reportar, que reporten todo evento, lo tienen acá, todo incidente, ¿no? Estos 2 puntos son básicos. ¿Qué quiere decir esto? Un evento es cuando todavía no ha habido una afectación a la confidencialidad, integridad o disponibilidad, ¿correcto? Un ejemplo, estamos en el computador y nos aparece una pantallita de antivirus, el antivirus desea actualizarse, ¿no? ¿Correcto? Y nosotros a veces hacemos caso omiso a esa actualización. Ese detalle, señores, es un evento. ¿Me afecta a la confidencialidad, integridad, disponibilidad? La respuesta es no, no me afecta. Sin embargo, yo debería reportar o debería tomar acción sobre ese evento. A veces no lo hacemos. Y este evento, si no es reportado, si no es tratado oportunamente, podría escalar y convertirse en un incidente. Por ejemplo, ¿no? Yo no actualicé el antivirus en esta semana y el día de mañana ingresa un virus a mi computador de la red de la organización y el antivirus no lo ha identificado. ¿Por qué? Porque no estuvo actualizado. Aquí en este punto, este virus ha generado una encriptación en mis archivos, por ejemplo, y esto ya se convierte en un incidente como tal. Los usuarios deben reportar inmediatamente un incidente. Tenemos que poner en la mesa los medios, facilitarles, digamos, los conductos, ¿no?, para que esto sea recogido, acogido, ¿no?, informado a la organización. Muy bien. ¿Qué sucede si un incidente, si un evento no es tratado oportunamente? Esto podría convertirse en una crisis, por supuesto que sí. Una crisis lo que va a hacer es activar al equipo de respuesta. Si el equipo de respuesta no lo trata oportunamente, esto va a convertirse en un desastre. Tenemos ya antecedentes de cómo un evento que no ha sido reportado, tratado oportunamente, ¿no?, ha pasado a convertirse en un incidente, una crisis y un desastre. Este es el rol de actuación de las personas frente a la respuesta a ciberincidentes. Este es el rol colaborativo que tiene el personal y los usuarios. Es importante, ¿no?, hacer que ellos también, digamos, sumen en los esfuerzos de la ciberseguridad. Siguiente punto, la tecnología. Tienen en pantalla las tecnologías realmente que son líderes o que ayudan muchísimo en la parte industrial. Acá está Nozomi, por ejemplo, es muy potente para la gestión de vulnerabilidades. Tenable es muy potente para poder identificar cuáles son mis activos de hardware, mis componentes en la red industrial, cuáles son las aplicaciones, los programas, los software que yo tengo en mi parque, ¿no? Cisco a nivel de redes es muy bueno. Tienen acá Splunk. Splunk lo que va a hacer es analizar los registros log de la parte industrial, del DCS, del PI System, del PLC, etc. Y lo que va a hacer es aprender el comportamiento de estos dispositivos, y si nota algún comportamiento anómalo, lo que va a hacer Splunk es lanzar una alerta, comunicar oportunamente al equipo de ciberseguridad para que pueda tomar acción inmediatamente. Entonces, el tema de la tecnología es clave, señores, en la respuesta a ciberincidentes. Finalmente,
las personas y la tecnología deben estar alineadas, deben estar armonizadas y todo ello bajo un marco de gestión adecuado. Es decir, debemos tener políticas, procedimientos, instructivos, adecuados, un marco de gestión, en otras palabras, para que este tema sea exitoso. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación. Por favor, Sarita, te doy pase para la tanda la tanda de preguntas. Muchas gracias, Julio, por la exposición. Ha estado muy clara. A ver, pasemos a las preguntas. Tenemos dos preguntas de Erika Fortunata Flores. Nos pregunta, ¿existe algún problema de ciberataques al utilizar un software no autorizado? Sí, existe, más que un problema, Sarita, o para la persona para Erika, existe un riesgo. Lo que pasa es que los softwares no autorizados son softwares no licenciados, ¿correcto? Aquellos software que no son licenciados o que uno, por ejemplo, lo descarga de internet de forma gratuita, suelen traer códigos maliciosos, ¿no? Instrucciones, ¿no? A bajo nivel para poder extraer datos, etcétera, ¿correcto? Eso es por un tema de riesgo de ciberseguridad. Otra dimensión que tampoco quiero que lo pierdan de foco es el tema de cumplimiento, ¿no? La organización está obligada por ley, como les mencioné, a utilizar software licenciados en su parque, ¿correcto? Si una fiscalización los visita, podría esto generar sanciones punitivas. Entonces, hay riesgos por ambos lados, Erika. Riesgos de carácter regulatorio por incumplimiento y riesgos por que un software no autorizado podría ser o podría representar un riesgo tipo malware, ¿correcto? ¿Alguna otra Muchas consulta, gracias. Sarita? Sí. Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Bueno, hay otra pregunta también de Erika. Nos dice, ¿los teclados son monitorizados? Es decir, ¿las contraseñas pueden ser visibles similar a como las aplicaciones de escritura en los celulares? Los teclados son monitorizados. Quiero entender esta parte. ¿Te refieres a que, a ver, Creo si que nos referimos, a ver si, ajá, está relacionada con la primera pregunta, ¿no? Cuando se utiliza un software no autorizado, ¿son los teclados monitorizados? Así ok, es. ok. Claro que, bueno, si el software, digamos, es un software que, digamos, trae consigo código oculto, por supuesto que sí, ¿no? Este software actúa como un keylogger. ¿Qué hace un keylogger? Va a capturar, digamos, básicamente, digamos, el tecleo que uno hace, todos los datos que ingresa, por ejemplo, nuestras contraseñas, los va a capturar y los va a enviar a una base de datos. Entonces, es un riesgo, ¿no? Utilizar software no licenciado, software gratuito, porque muchos de ellos traen consigo estos códigos ocultos, ¿no? Que básicamente son keyloggers, ¿correcto? Y capturan estas credenciales y lo envían al dueño que ejecutó, que diseñó este malware como tal. Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Ha sido muy clara. Bueno, en el chat ya no tenemos ninguna pregunta. Bueno, agradecerles a Hugo y a Julio por compartirnos su experiencia y conocimientos en un tema tan importante como es la ciberseguridad. Eh, Estimados, por favor, no olviden registrar su asistencia en el link que está en el chat. Esto es para que se les pueda enviar los certificados. También no olviden que la grabación de la reunión va a ser colgada en la página web de SIGRE, sigre.org.p. Y bueno, sin más que decir, le doy pase al ingeniero Javier, quien es director técnico de SIGRE, para que dé unas palabras. Gracias, Sarita. Agradecer a todo el público que ha estado presente. El tema es muy interesante.
Hugo y Julio lo han resumido bastante, tocando temas muy importantes en ciberseguridad. Y como indican, es el futuro. Cada día nuestros equipos son, como lo indicaron, más similares a la tecnología TI y debemos protegerlos, ¿no? Debemos protegerlos y espero que esta presentación haya servido para abrir un poco los conocimientos. Invitamos a las demás empresas, ¿no?, a crear un debate en ello y poder potenciar la ciberseguridad de nuestras empresas. Muchas gracias a todos y estamos viéndonos en otra oportunidad. Les agradecemos en nombre del comité y también a NTT Data por esta excelente presentación. Muy bien, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Hugo. Hasta otra. Muchas gracias a todos. Buenas noches.